El 17 de diciembre del pasado año, Cuba y Estados Unidos anunciaban que se abría una nueva etapa en sus relaciones y a la vez la propuesta de establecer embajadas en ambas capitales. Claro, tras largos años de diferencias casi irreconciliables, era menester sentarse a la mesa de las negociaciones para llegar a objetivos más claros. Hagamos una primera y útil explicación para entender este proceso y referirnos al efecto económico de dicho acercamiento. Hay que aclarar precisamente que no es lo mismo restablecimiento de relaciones diplomáticas que normalización de las relaciones. Usted puede tener relaciones diplomáticas en un país y puede tener obstáculos que hagan que esa relación no sea lo normal, que tiene que ver esos obstáculos, están vinculados a aspectos históricos, etc. Por lo tanto, hay que precisar esos conceptos, que en primer lugar lo que se planteó el 17 de diciembre es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, la apertura de embajadas en ambos países e iniciar un proceso para la normalización de las relaciones. Yo donde más complejo veo la situación es la normalización de las relaciones, porque hay todo un grupo de aspectos que interfieren en esa normalización. Aunque creo posible la normalización de las relaciones independientemente de esos factores, incluso factores históricos de gran peso, porque hay un precedente ya. Repasemos la historia universal para comprender mejor lo que pudiera ocurrir, lo cual ilustra cómo desbrozar esta senda a la apertura y luego veamos viejos obstáculos, algunos con tal vigencia que son imprescindibles erradicar, sin tratarse de caprichos en la isla, sino de cuestiones elementales para una mejor y respetuosa convivencia. Se produjo una normalización de las relaciones de Estados Unidos con China, por ejemplo, después de tantos años de enfrentamiento en los marcos de la Guerra Fría. La Revolución China triunfa en octubre de 1949 y no es hasta 1972 en el que el presidente Richard Nixon, en su visita a China, restablece relaciones diplomáticas con la República Popular China. Hubo un precedente de conflictos, de contradicciones entre los dos países. Y peor aún en el caso de Vietnam. Sí, en los años 60 Estados Unidos invadió y ocupó toda la parte sur de Vietnam. Murieron millones de vietnamitas en una guerra de liberación para expulsar al invasor norteamericano y murieron decenas de miles de norteamericanos. Todas esas huellas quedaron y siempre Estados Unidos concibió a Vietnam como un enemigo de los Estados Unidos y estuvo en guerra muchos años hasta que se firmó la paz en 1975, después de la toma por los vietnamitas de la antigua ciudad de Saigón, hoy Ho Chi Minh. A partir de ahí se ha iniciado un proceso de normalización y podemos decir que hoy las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam, que son dos países con régimen social distinto. Vietnam es un país socialista, tiene un socialismo con características vietnamitas, y los Estados Unidos, la primera potencia capitalista en el mundo, pues precisamente son relaciones de intercambio comercial normales, de intercambio cultural, y se ha demostrado que pueden convivir y tener relaciones normales países de dos sistemas sociales opuestos e incluso países que estuvieron en guerra prolongada durante muchos años. Negociaciones. Es el proceso por el cual las partes interesadas resuelven conflictos, acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas individuales o colectivas, procuran obtener resultados que sirvan a sus intereses mutuos. Se contempla generalmente como una forma de resolución alternativa de conflictos o situaciones que impliquen acción multilateral. Por lo tanto, en el caso de Cuba, me atrevo a decir de que existe la posibilidad real de que el restablecimiento de relaciones diplomáticas avance en un largo proceso, porque va a ser un largo y complicado proceso, hacia la normalización de las relaciones con Estados Unidos. Claro, hay un grupo de obstáculos que antes de hablar de la incidencia positiva que puede traer este mejoramiento de las relaciones diplomáticas, o restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y la normalización de las relaciones entre ambos países, es necesario puntualizar bien cuáles son los obstáculos. El primer gran obstáculo son las leyes del bloqueo, o sea, el bloqueo económico, financiero, en general que existe sobre Cuba. Las acciones ejercidas contra Cuba por sucesivos gobiernos de los Estados Unidos no se enmarcan en la definición de embargo. Por el contrario, tipifican un bloqueo al perseguir la asfixia, la inmovilidad de Cuba, con el avieso propósito de ahogar a su pueblo y llevarlo a claudicar de su decisión de ser soberano e independiente. Todos son elementos cardinales en el concepto de bloqueo, que significa cortar, cerrar, incomunicar con el exterior para lograr la rendición del sitiado por la fuerza o por el hambre. La presión a terceros a través del bloqueo es uno de los grandes daños
que recibe la Revolución Cubana. No soy del criterio de que todos los problemas que tengamos que achacárselo al bloqueo, pero soy del criterio a la vez de que el bloqueo tiene una incidencia muy negativa en el desarrollo de la economía cubana. Primero, el primer gran obstáculo es precisamente la existencia de todo un sistema de leyes que bloquean la economía cubana y la hacen que transcurra o avance atípicamente, a diferencia de otros países, con una incidencia muy negativa. Eso en primer lugar. Hay otros elementos también que conspiran en el mejoramiento de esas relaciones. El hecho de considerar a Cuba un país terrorista, todavía, independientemente del anuncio de Obama de que se va a analizar, todavía oficialmente Estados Unidos no ha extraído a Cuba de la lista de países terroristas y estamos en el mismo rasero que Siria, que Sudán del Sur y otros países en el mundo que los Estados Unidos consideran como país terrorista. Es un elemento. Terrorismo. Es el uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o gobiernos. El terrorismo como táctica es una forma de violencia que se distingue del terrorismo de Estado por el hecho de que en este último caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. La ley de ajuste cubano y también los nuevos elementos como la política de pies secos y pies mojados, que es un elemento también de discordante, de diferencias entre ambos países porque estimula las salidas ilegales. Hay también porque discutir la agresión radial y televisiva, es decir, la invasión del espacio radioeléctrico con la programación de Radio Martí, de Telemartí, que Cuba considera una violación a su soberanía, la acusación a Cuba por supuestas violaciones de los derechos humanos y por no adoptar patrones de democracia afines con los criterios que tiene Estados Unidos sobre la democracia. En el tema de los derechos humanos podemos decir que no hay país en el mundo donde no se violen. En todos los países se violan los derechos humanos. Lo que hay que analizar es en qué medida se violan más o menos los derechos humanos, hasta qué punto, y hacer distingo entre distintos derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Es decir, esto es un tema de debate entre los dos países, porque incluso dentro del interior de los Estados Unidos, que acusa a Cuba de violadora de los derechos humanos, se producen flagrantes violaciones de los derechos humanos. Veamos otros elementos históricos en las relaciones Cuba-Estados Unidos que tendrán que resolverse en la medida en que las negociaciones avancen. Se conoce que de ambas partes existe la voluntad de normalizar sus relaciones, convivir en paz, con respeto a la autodeterminación. Pero la historia está escrita y supera los 50 años de grandes diferencias. Está la base naval de Guantánamo, está el tema de la indemnización. Cuba es acusada por Estados Unidos de haber confiscado sus propiedades a inicio de la revolución y en aquel momento ellos valoraban un monto de 1.800 millones de dólares que Cuba debía pagarle a Estados Unidos por el valor de esas propiedades, teniendo en cuenta el valor del dólar en aquel momento y las condiciones de aquella época. Hay que retrotraerse en la historia y ver cómo Cuba propuso pagar esa deuda a Estados Unidos a través de un fondo con la exportación de azúcar al mercado norteamericano. O sea, no tenía el dinero contante y sonante para devolverle en ese momento el valor de las propiedades que no fueron confiscadas, sino nacionalizadas. Las nacionalizaciones son fenómenos que se dan incluso en países no socialistas. México no es un país socialista y ha desarrollado nacionalizaciones. En los años 40 nacionalizó su petróleo. Bolivia ha nacionalizado su petróleo, sus recursos naturales. Es decir, Cuba, sirviéndose de su derecho soberano, pues nacionalizó las propiedades norteamericanas y planteó devolver el dinero a través de un fondo creado por la exportación de azúcar en el transcurso de 30 años. Indemnización. Cuando se habla de indemnización, generalmente se hace desde la emisión de un dictamen de la justicia que ordena se le abone un determinado monto a una persona, empresa o institución con el fin de paliar una situación específica. No obstante, también pueden existir indemnizaciones automáticas que se realizan cuando se dan una serie de circunstancias que la ley contempla de antemano. Y Estados Unidos se negó precisamente a utilizar esa forma de pago o recibir ese dinero por esa vía, y lo que decretó un bloqueo financiero, económico, que llevó a Cuba a realmente no pagar lo que había decidido inicialmente hacer. Sí lo hizo con respecto a otros países, el Reino Unido, la Gran Bretaña, Francia, otros países que tenían negocios aquí en Cuba y que fueron nacionalizadas sus propiedades, pues se les devolvió el dinero en el transcurso de 30 años. Y ese es uno de los elementos que también habría que discutir. Estados Unidos ahora está planteando como uno de los elementos la devolución de ese dinero y Cuba plantea a su vez que hay que indemnizar a Cuba por daños y perjuicios,
porque tantos años de bloqueo han ocasionado daños y perjuicios a la nación cubana. Se han producido también por políticas agresivas la muerte de miles de cubanos. Por lo tanto, si vamos a discutir de indemnización, habría que discutir también de indemnización a Cuba por daños y perjuicios. La famosa demanda del pueblo cubano al gobierno de Estados Unidos por todos los daños que le ha ocasionado a la revolución a lo largo de toda su historia, daños incluso humanos en el sentido de la desaparición física de personas, con la introducción de enfermedades, etcétera, etcétera. Otro aspecto a tener en cuenta es sobre qué base se restablecerán las relaciones diplomáticas. Habría que discutir muy bien en qué términos se va a construir la embajada norteamericana en Cuba y la cubana allá, a partir de la Convención de Viena, siempre que respeten la soberanía de Cuba y no utilicen la embajada como un antro de subversión o como un elemento para colorizar una oposición o crear una oposición artificial a la revolución cubana, pues bienvenida a esa embajada. Y esos son términos que yo considero que se están discutiendo en el proceso de apertura de las embajadas, que es el primer momento para un largo camino en el proceso de normalización. Y a partir de ahí pues podemos entrar entonces en las implicaciones económicas. Implicaciones que para la economía cubana puede tener el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y mejor todavía la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Indiscutiblemente que ventajosas para ambas partes, pero analicemos este particular en un próximo encuentro. De sus efectos inmediatos, mediatos o a largo alcance, hablaremos la semana que viene. Solo un comentario. Con los elementos que hemos dado, mantenga siempre sus cuentas claras.